Hoy nos adentramos en la historia de una mujer cuyo nombre ha sido susurrado por ángeles, venerado por generaciones y grabado en los cielos con letras de fuego. No fue reina de ejércitos ni líder de multitudes, pero su sí cambió el destino de la humanidad. Hablamos de María de Nazaret, madre de Jesús. Una joven sencilla, pero elegida para el misterio más sagrado de todos los tiempos, traer a Dios al mundo en carne y hueso. Bienvenidos a Personajes de la Biblia, la historia que lo cambió todo. Comenzamos. El sol se alzaba sobre las colinas de Galilea, y la brisa matinal traía consigo el canto lejano de los pastores. En una casa humilde, de muros de piedra y techo de barro cocido, vivía una joven de mirada serena y andar suave. Su nombre era María, hija de Joaquín y Ana, descendiente de la casa de David. Nadie en las plazas ni en las sinagogas hablaba de ella, pues su vida transcurría en la quietud, en el servicio, en el rezo. Pero en el cielo, su nombre ya retumbaba como un tambor de guerra en los oídos de los ángeles. Porque mientras los hombres dormían, el universo se preparaba. Algo sin precedentes estaba por ocurrir. Un mensajero alado descendía del trono del Altísimo, con una misión que estremecería la historia. Y María, sin saberlo aún, estaba a punto de ser llamada. La tarde caía en Nazaret, y el cielo se teñía de oro y púrpura. María, como tantas veces, se retiraba en silencio a orar. Su corazón era un templo sin muros, y su alma, un cántaro dispuesto a ser llenado por la voluntad de Dios. Fue entonces cuando la tierra se detuvo. Una luz que no era de este mundo brilló dentro de la habitación. El aire se volvió denso, vibrante, como si el universo mismo contuviera el aliento. Y allí, frente a ella, se manifestó Gabriel, el mensajero celestial. No venía con espada, sino con una palabra que cambiaría la historia. Salve, muy favorecida. El Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. María retrocedió, con los ojos abiertos como lunas. ¿Por qué un ángel vendría a ella, una joven sin riqueza ni poder? ¿Por qué esas palabras, tan llenas de gloria y misterio? Gabriel continuó, con voz que parecía contener el eco del Génesis. No temas, María. Has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Él será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Las palabras eran como relámpagos de luz en su mente. Ella, virgen, prometida a José, ¿cómo podía ser esto? Pero no hubo en ella rebeldía ni duda amarga. Solo una pregunta sincera. ¿Cómo será esto, si no he conocido varón? Y Gabriel, con ternura divina, respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Un silencio sagrado cubrió la estancia. Y entonces, de los labios de aquella joven nacida en el anonimato, brotó la frase más poderosa que jamás haya dicho ser humano. He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y así, sin trompetas ni multitudes, el plan eterno comenzó a latir en el vientre de una virgen. Pero las consecuencias de ese sí, pronto empezarían a sacudir el mundo. La noche era profunda en Nazaret, pero el corazón de María ardía con una luz nueva. En su interior, algo sagrado comenzaba a gestarse, vida divina en carne humana. Sin embargo, el mundo exterior no compartía su paz. Poco a poco, su cuerpo empezó a cambiar. Su vientre, aún pequeño, ya no podía ocultar el milagro que albergaba. Pero en los ojos de los demás, no veían un milagro, sino una traición. José, su prometido, era un hombre justo, de noble linaje. Amaba a María, pero al saber de su embarazo, el mundo se le vino abajo. ¿Cómo podía ella, la doncella pura y devota, estar esperando un hijo? Y peor aún, ¿cómo podía decir que era obra del Espíritu Santo? José no la denunció. No gritó ni buscó venganza. Decidió abandonarla en secreto, para no exponerla a la vergüenza ni al castigo, porque aún en su dolor, la amaba profundamente. Pero en la noche, cuando el sueño caía sobre él, otro ángel vino en visión.
Y la voz del cielo tronó clara: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José despertó sobresaltado. Su alma, antes confundida, ahora estaba llena de propósito. No huiría. Se quedaría. Protegería a María y al niño que aún no nacía, pero ya era rey. Así comenzó la travesía de una familia naciente, perseguida por la duda, sostenida por la fe. El pueblo murmuraba, las miradas juzgaban, pero en el silencio de su hogar, el misterio seguía creciendo. Y cuando el decreto del emperador ordenó un censo en todo el mundo conocido, María y José emprendieron el camino hacia Belén, sin saber que en esa travesía, el cielo entero se preparaba para descender sobre la tierra. El edicto del emperador César Augusto resonó como un trueno sobre toda Judea. Todo hombre debía registrarse en la ciudad de sus antepasados. Para José, eso significaba regresar a Belén, ciudad de David, con su esposa María, ahora en los últimos días de embarazo. El viaje no fue una simple caminata. Fueron más de 100 kilómetros de caminos pedregosos, cuestas empinadas y días de sol ardiente, con noches heladas. María, montada en un asno, avanzaba con el rostro pálido pero sereno. Sus manos se apoyaban sobre su vientre, el vientre donde dormía el Salvador del mundo. A su lado, José guiaba el paso, atento a cada obstáculo, a cada amenaza en el camino. Ladrones, animales salvajes, enfermedades, fatiga, todo era posible en aquella ruta. Pero ellos caminaban como los antiguos peregrinos, sabiendo que no se movían por orden de un emperador, sino por una cita divina escrita desde antes de la creación del mundo. A medida que se acercaban a Belén, la ciudad se alzaba sobre la colina como un faro de piedra, pero no ofrecía descanso. Estaba abarrotada. Gente de todos los rincones llegaba al mismo tiempo, y las posadas estaban llenas, cada rincón ocupado por viajeros exhaustos. José tocaba puerta tras puerta. Mi esposa está por dar a luz, decía. Pero nadie cedía espacio. Solo frialdad, miradas evasivas y puertas cerradas. Hasta que, finalmente, un hombre señaló con desgano una cueva en las afueras, donde los animales descansaban. No era un lugar digno. No era limpio. No era cálido. Pero era el único lugar donde el cielo y la tierra estaban a punto de encontrarse. Y allí, entre el olor del heno y el susurro de las bestias, el tiempo se detuvo. Porque la noche más santa de la historia estaba a punto de comenzar. La cueva era oscura, y la única luz provenía de una pequeña lámpara de aceite, temblorosa como el aliento de María. El viento nocturno silbaba entre las piedras, y el mugido de los animales llenaba el silencio. Pero en medio de aquella oscuridad, brilló la eternidad. María se apoyó en el brazo de José, su rostro bañado en sudor, sus manos aferradas al momento más sagrado que una mujer pueda experimentar. Y entonces, con un grito que rasgó el velo de los siglos, nació el niño. No era un hijo común. Era el Verbo hecho carne. Era el Hijo de Dios envuelto en pañales. María lo tomó en brazos, temblando. No por miedo, sino por el peso inmenso del amor y el misterio que sostenía. Miró su rostro, tan pequeño, y sin embargo, en sus ojos había siglos de luz. Era el rostro del Mesías. José, con los ojos empañados, envolvió al niño en telas limpias y lo colocó en un pesebre. No había cuna de oro ni palacio de mármol, solo madera y paja. Y sin embargo, los ángeles ya entonaban himnos que los hombres aún no podían escuchar. Pero no todo sería en secreto. En los campos cercanos, unos pastores velaban por sus rebaños. Gente pobre, despreciada por muchos, pero elegida por Dios para ser los primeros testigos del milagro. Y de pronto, el cielo se abrió. Una multitud de ángeles descendió con un estruendo de gloria, y su canto iluminó la noche. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Los pastores corrieron, temblando de gozo, hasta la cueva. Y allí la vieron. Una joven mujer,
con el Hijo de Dios en sus brazos, y una paz que no venía de este mundo. ¿Y María? María guardaba todo esto en su corazón, como quien guarda fuego en una vasija de barro. Sabía que la historia no había terminado. Apenas estaba comenzando. El niño había nacido, pero el mundo no aplaudía. A lo lejos, en Jerusalén, un rey temblaba de rabia. Herodes, el tirano, se enteró por sabios venidos de Oriente, magos que estudiaban los cielos, que había nacido un nuevo rey de los judíos. Y su trono, levantado con sangre y paranoia, no podía tolerar rivales, ni siquiera si eran recién nacidos. Mientras tanto, en la cueva de Belén, María contemplaba a su hijo con una mezcla de ternura y temor. Lo alimentaba, lo arropaba, lo mecía en su regazo, pero su espíritu percibía una sombra lejana, un viento oscuro que se acercaba. Días después, los magos llegaron hasta el lugar guiados por una estrella. Traían oro, incienso y mirra. Tesoros para un rey, y presagios de su destino, realeza, divinidad y muerte. María los recibió en silencio, su corazón latiendo como tambor de guerra. Sabía que no eran simples regalos. Eran señales. Esa misma noche, José soñó nuevamente. El ángel del Señor le advirtió con urgencia: «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, porque Herodes busca al niño para matarlo». José despertó sin dudar. Tomó a María y al niño, y en la penumbra de la madrugada, escaparon como fugitivos. María envolvió a Jesús con firmeza contra su pecho mientras avanzaban por caminos solitarios, huyendo de un enemigo que aún no conocían, pero que ya había puesto precio a la vida de su hijo. Y en su interior, sin palabras, recordó lo que Simeón le había dicho en el templo: «Una espada traspasará tu alma». María no sabía cuándo, ni cómo, pero ya sentía que el dolor y la gloria irían siempre de la mano. Egipto, tierra de antiguos imperios, de pirámides y dioses olvidados. Allí, en un rincón humilde, vivieron como extranjeros María, José y el niño. No había familia, ni idioma familiar, ni templo donde alzar oraciones. Pero había algo más fuerte que la nostalgia: la promesa. María cuidaba de Jesús como toda madre cuida a su hijo. Lo alimentaba, lo vestía, lo protegía del calor abrasador del desierto y del frío cortante de las noches. Pero cada vez que lo observaba dormir, su corazón temblaba. Ese niño no era solo suyo. Era el Hijo del Altísimo, y aún así, lloraba, reía, se aferraba a sus dedos con ternura. ¿Puede una madre proteger a Dios? ¿Puede abrazar al Creador y enseñarle a caminar? Pasaron los años, y un día, la noticia llegó: Herodes había muerto. La bestia había caído, y los cielos parecían abrirse una vez más. Un ángel habló en sueños a José: «Regresen. Ha llegado la hora». La familia volvió a su tierra, pero no a Belén. José temía al nuevo gobernante de Judea, así que se establecieron en una aldea pequeña, discreta, despreciada por muchos, Nazaret. Y allí creció el niño. No en un palacio, sino en un taller de carpintería. No rodeado de sabios, sino entre serruchos, clavos y madera. María lo veía crecer cada día, sus pasos más firmes, su risa, su mirada cada vez más profunda. Y aunque el mundo no lo sabía aún, el Rey del Universo estaba aprendiendo a ser hombre. María, silenciosa, lo observaba todo. Su alma seguía recogiendo los fragmentos del misterio, como quien arma un rompecabezas eterno. Porque sabía que lo que había comenzado en Belén, aún no estaba ni cerca de su clímax. Nazaret se volvía más silencioso con los años, pero en la casa de José, los ecos de la eternidad se mezclaban con los sonidos cotidianos: martillos golpeando, madera cortada, risas y oraciones. Jesús, el niño, ahora se convertía en joven. Y María seguía mirando más allá del tiempo. A los 12 años, la familia subió a Jerusalén para la Pascua. Era una costumbre antigua, un acto de devoción. Pero esa vez, al regresar, Jesús desapareció. El pánico nubló el rostro de María. Lo buscaron entre conocidos, entre viajeros, entre calles polvorientas.
3 días de angustia, que para una madre son una eternidad. Finalmente lo hallaron en el templo. Allí estaba, sentado entre los doctores de la ley, hablando con autoridad, preguntando y respondiendo con una sabiduría que asombraba a todos. María, entre lágrimas, lo reprendió con dulzura y desesperación. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos con angustia». Y la respuesta de Jesús fue como un rayo. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Aquella frase cortó a María por dentro, como una advertencia. Él ya no era solo el niño que cuidaba. No era solo el hijo de su vientre. Era el hijo del Padre Celestial. Y había comenzado a mirar más allá del hogar, hacia su propósito eterno. Jesús volvió con ellos y fue obediente. Pero María, con ese corazón que ya conocía el peso de lo divino, guardó todas esas cosas en su alma. Sabía que el tiempo se acercaba. Sabía que llegaría el día en que sus brazos ya no podrían retenerlo. Porque un hijo como Jesús no había nacido para quedarse. Había nacido para ser entregado. Los años pasaron en Nazaret, y Jesús creció en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y los hombres. María lo veía cada día, pero el niño que había conocido ya no era un niño. En sus ojos brillaba una misión que ella apenas comenzaba a comprender. Hasta que un día, Jesús dejó su hogar. Dejó el taller de carpintería, la quietud de su pueblo, el rostro familiar de María. Un rumor comenzó a circular por Galilea. Juan el Bautista, el hombre del desierto, el que vestía de piel de camello y comía langostas, había comenzado a predicar. Decía que el reino de Dios estaba cerca, y llamaba al arrepentimiento. Y Jesús, movido por una fuerza invisible, salió hacia el desierto. Allí, en el río Jordán, Juan bautizaba a multitudes, preparando los corazones para el Mesías. Y cuando Jesús se acercó a él, el cielo mismo se abrió. Juan, sabiendo que no era digno, intentó resistirse, pero Jesús le dijo: «Deja que se haga así ahora, porque conviene que cumplamos toda justicia». Y al ser bautizado, el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús como una paloma, y una voz celestial dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». María, aunque distante en ese momento, sabía que algo trascendental había ocurrido. Su hijo ya no solo era el niño de Belén, el joven de Nazaret. Era el ungido de Dios, el Mesías prometido. El desierto había marcado el comienzo de algo nuevo. El hombre que había crecido en su hogar, al que había enseñado a caminar y hablar, ahora iba a caminar por su propio camino. Un camino de milagros, confrontaciones, y finalmente, de sacrificio. María no lo entendía todo, pero su corazón ya estaba preparado. Sabía que la espada que había mencionado Simeón estaba cerca. La vida de Jesús cambió para siempre después de su bautismo. Comenzó a recorrer ciudades y aldeas, enseñando, sanando, desafiando las viejas normas con palabras que provocaban asombro, pero también enojo. El reino de Dios estaba cerca, pero nadie entendía cómo un simple hombre, un carpintero, podía ser el enviado de Dios. María lo observaba desde la distancia, viendo cómo la multitud se agolpaba a su alrededor. Lejos quedaban los días en que le enseñaba a leer las Escrituras o lo consolaba cuando se caía. Ahora, él era el maestro. Y ella, la madre, la guardiana del misterio. En uno de esos días, una multitud se había reunido para escucharle, y entre la gente, María se acercó. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de su hijo, hubo algo diferente en él. Su mirada no era solo de cariño, sino de despido. Él le dijo: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando a los que estaban alrededor de él, añadió: «Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen». Las palabras de Jesús cayeron sobre ella como una tormenta. No era rechazo, sino una invitación. Jesús ya no pertenecía solo a ella. Había venido para salvar a todos, no solo para ser su hijo, sino para ser el Salvador de la humanidad. Pero el dolor de esa despedida, aunque necesario, era inmenso. El sacrificio comenzaba a ser más claro.
Mientras su hijo recorría el país, desatando milagros y enfrentándose a líderes religiosos, María pasaba sus días en oración, buscando consuelo en la fe que siempre había tenido. Su corazón de madre sabía que el amor que sentía por él ya no podía ser contenido solo en su hogar. Ella le había dado la vida, pero ahora él le daría la salvación a todo el mundo. Sin embargo, entre las multitudes que lo seguían, también había enemigos. Los que temían el poder de su palabra. Los que deseaban callar su mensaje. Y ya nada podía detener lo que estaba por venir. El aire en Jerusalén estaba cargado de tensiones. Jesús había hablado abiertamente contra los líderes religiosos, desafiando su autoridad, y su popularidad entre el pueblo había crecido. Pero con ese poder, también creció el odio. El plan para destruirlo ya estaba en marcha. María, aunque sabía que su hijo era el Cordero de Dios, no podía evitar sentir el peso de la angustia. En sus oraciones, pedía fuerza, pero su alma sabía que el momento llegaba, el sacrificio que había sido predicho desde el principio. La espada estaba a punto de atravesar su alma. Una noche, en el jardín de Getsemaní, Jesús oró con intensidad. El sudor caía de su frente como gotas de sangre. Sabía lo que venía, la traición, la condena, la crucifixión. Sus discípulos dormían, incapaces de entender el tormento que él sufría. Y entonces, con la traición de Judas, todo comenzó. María estaba cerca, pero no podía impedir lo que debía suceder. Cuando vio a su hijo ser arrestado, golpeado, humillado, una parte de ella quería correr hacia él, abrazarlo, protegerlo. Pero sabía que no podía. No podía interferir en la voluntad divina. La espada ya estaba en su corazón, y el dolor la atravesaba. La multitud lo azotó. Lo ridiculizaron, lo coronaron con espinas, lo obligaron a cargar su cruz hacia el monte Calvario. María, junto a las mujeres que la seguían, se acercó lo más que pudo. No podía apartarse. El hombre que había criado con amor y esperanza, el niño que había sido su alegría, ahora era un hombre roto, marchito por el dolor y el pecado del mundo. En la cima de la colina, el horizonte se oscureció, y el cielo se cubrió de nubes. La cruz fue levantada, y el grito de Jesús resonó en la eternidad. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. María no pudo soportar más. ¿Cómo podría ver a su hijo colgado de esa cruz, su vida desangrándose, el dolor de la humanidad sobre él? La espada había atravesado su alma, y ya no había retorno. Pero a su lado, el amor seguía vivo. La esperanza no moría. El sacrificio de Jesús, tan grande como el amor de una madre, era la redención del mundo. El mundo estaba en silencio. La tierra tembló y la oscuridad cubrió todo cuando Jesús murió en la cruz. María, con los ojos llenos de lágrimas, sostenía en su alma el peso de la despedida más amarga. El hijo que había llevado en su vientre, que había criado con amor y sacrificio, ahora descansaba en una tumba fría, sellada con una piedra inmensa. Pero lo que María no sabía, lo que no podía comprender aún, era que esa tumba, ese lugar de muerte, se convertiría en el principio de la vida eterna. 3 días después, en el primer día de la semana, cuando el sol comenzaba a iluminar el horizonte, las mujeres que habían seguido a Jesús fueron al sepulcro para ungir su cuerpo. Pero lo que encontraron no fue un cadáver. La piedra había sido retirada. El sepulcro estaba vacío. María Magdalena, entre lágrimas, vio a un hombre cerca del sepulcro, y pensó que era el jardinero. Pero él le dijo, con una voz que sonaba familiar y llena de poder: «María». Y al volverse, ella lo reconoció. Era él. Jesús había resucitado, tal como lo había prometido. La muerte no lo había vencido. María, con el corazón rebosante de júbilo y alivio, se arrodilló ante él, y sus lágrimas fueron de gozo, no de dolor. El hijo que había perdido en la cruz, había vuelto a la vida. La noticia de la resurrección de Jesús se esparció como fuego, y María, con el corazón colmado de gratitud, entendió que el sacrificio no había sido en vano. El amor de su hijo había vencido a la muerte, y el reino de Dios estaba más cerca que nunca. A lo largo de los años,
María continuó siendo una madre, pero también una testigo. Una testigo de la victoria de la vida sobre la muerte, del amor sobre el pecado, del sacrificio que cambió el destino de la humanidad. Y aunque su vida en la tierra llegó a su fin, su espíritu permaneció, tan firme como el amor de una madre. El amor que nunca muere. La historia de María está marcada por lo extraordinario. Desde el momento en que dijo sí al ángel Gabriel, su vida quedó entretejida con lo divino. Sin embargo, tras el nacimiento de Jesús y los eventos que marcaron su vida, surgieron preguntas que perdurarían por generaciones. ¿Tuvo María más hijos? ¿Cómo fue su vida como madre más allá del Mesías? Los evangelios mencionan que Jesús tuvo hermanos, Santiago, José, Simón y Judas, además de hermanas no nombradas. Algunos los llaman hermanos de sangre, nacidos de María y José. Otros afirman que eran primos, o incluso hijos de José de un matrimonio anterior. Lo cierto es que, en medio de estas interpretaciones, María vivió como madre, en una casa sencilla en Nazaret, criando a Jesús y posiblemente a otros niños. Si tuvo más hijos, estos habrían crecido a la sombra del hermano mayor que hablaba con sabiduría desde joven, que deslumbraba en el templo y que un día dejaría todo para predicar por el mundo. Imaginar a María criando a varios hijos, atendiendo el hogar con manos firmes y amorosas, nos muestra su fortaleza cotidiana. Si fue madre de muchos, los crió con la misma ternura con la que envolvió a Jesús. Y si no lo fue, dedicó toda su vida al Hijo único que cambiaría la historia de la humanidad. Lo que sí sabemos con certeza es que uno de los llamados hermanos de Jesús, Santiago, se convirtió en un líder de la iglesia en Jerusalén, un hombre sabio y justo, que muchos respetaban. Ya fuera hermano o discípulo, fue fruto del ejemplo silencioso que María sembró en su hogar. María no dejó grandes discursos ni cartas, pero formó hombres y mujeres con su amor callado, su fe inquebrantable y su mirada siempre puesta en Dios. Su maternidad fue más amplia que un linaje humano. Fue madre del Salvador, y a través de él, madre espiritual de toda la humanidad. Quizá no sepamos todos los detalles de su hogar, pero sí conocemos su legado. Un legado donde lo más importante no fue cuántos hijos tuvo, sino cómo los amó, cómo los formó, y cómo reflejó en cada uno de ellos la presencia de Dios. Y así, el misterio continúa. Pero el amor de una madre permanece eterno. Si este personaje tocó tu corazón, suscríbete, aquí descubrirás los rostros, las decisiones y los destinos de aquellos que caminaron junto a reyes, profetas y el mismísimo Dios. Cada historia es más que un relato. Dale like, comparte con quien ama las grandes historias. Y activa la campana para no perderte los próximos relatos épicos de la Biblia. Esto es Personajes de la Biblia, donde cada historia deja huella. Nos vemos en el próximo video.